Canal 4 había 2 millones de teleaudientes, imagínate si haces un show entre Calleja y un terraplanista van a ir al espacio. Sería la bomba. Si la gente quiere ver ese morbo, el terraplanismo garpa, como decimos en Argentina. Los videos, ¿qué es garpa? O sea, que genera audiencia, que hace un engagement. Los videos de terraplanismo generan cientos de miles, no los que somos terraplanistas, los que son antiterraplanistas y hacen videos para de alguna manera reírse o exponer al terraplanismo tienen cientos de miles de visualizaciones. Imagínate si haces un show televisivo donde vas en un Blue Origin, Calleja con un terraplanista. ¿Y por qué no se quiere sentar contigo Quantum Fracture o cualquiera de estos científicos divulgadores en YouTube? Mirá, pasó en el año 2000, creo que fue también en el 2020, cuando estábamos ahí que nos tenían encerrado. Javi Pobes, el jugador de fútbol, que es un gran amigo que ahora me voy a encontrar con él, empezó a hablar, no me acuerdo cuál fue el disparador, creo que estaba la gata de Schrödinger transmitiendo en vivo, y Javi Pobes le escribe y se sube, y la gata lo invita. Esto está grabado, está subido hasta incluso, no está el video completo de 3 horas en el canal de la gata de Schrödinger, hay una hora y 20, pero se dio un video de 3 horas en el que comienza hablando la gata de Schrödinger con Javi Pobes. En un momento, a los 20 minutos, la gata de Schrödinger no le podía sostener el discurso a Javi Pobes, que supuestamente es un jugador de fútbol. No es un científico, ni es un divulgador, ni nada por el estilo. Un jugador de fútbol la puso contra la pared. Entonces la gata de Schrödinger, medio que, no, si olvidá, estoy hablando, medio que se empieza a sentir incómoda y le dice, bueno, discúlpame, voy a llamar a Quantum Fracture, a mi amigo Crespo. My name's Ramisha Sitar. I'm a designer and creative director based in Los Angeles. Que no te llevas nada bien con él. No me llevo ni bien ni mal, simplemente dice la gata de Schrödinger. Lo llamo por teléfono, listo, lo llama, lo sube. En un momento era Crespo, de Quantum Fracture, la gata contra Javi Pobes. Entonces Javi Pobes dice, no, bueno, pará, si vos llamás a Quantum Fracture, yo lo llamo a Irulanducci. Entonces subí yo. En un momento Javi Pobes se baja y quedamos la gata de Schrödinger, Crespo, un amigo mío, Daniel Márquez, que tiene hasta cuarto año de ingeniería. Que Javi Pobes. Claro, obviamente, Javi Pobes, muy estratégico, se baja y dice, quédense ustedes. Y eso duró 3 horas y 20. Y bueno, es cuestión de que lo miren. Las preguntas más fundamentales, le mostramos el ejemplo del avión de J. Tolan, al cual Crespo se puso totalmente incómodo y terminó diciendo, bueno, lo tendría que ver por mi cuenta. Bueno, míralo, estamos esperando la respuesta. A tu pregunta de por qué no quieren, como pasó con el podcast de Jordi Wild, donde fue Carles Torá y David Parceriza, Enrique le dijo a Jordi Wild, voy con Irulanducci, no queremos a Irulanducci. No, ¿por qué? Porque no quieren gente que esté a la misma altura que ellos. Ellos quieren ridiculizar y quieren show. Es cuestión de ver lo que hizo Carles Torá como para darse cuenta, ¿no? Lo que hizo ese muchacho. Y Quantum Fracture, un Santolaya, tiene mucho que perder. Y yo te voy a ser sincero. A lo largo de este tiempo, hay un diálogo en un podcast de Jordi Wild con Quantum Fracture, que nosotros muchas veces lo ponemos en el año 2000, no sé si fue 2021, 2022, que Jordi Wild le dice, me gustaría traer un terraplanista. Y Quantum Fracture le dice, cuidado, porque como que te agarre un terraplanista con el discurso bien hilado, y hay muchos que lo tienen muy bien hilado, te folla. Así literalmente le dice Quantum Fracture. Ellos saben que sí, te puedes encontrar con un terraplanista que tal vez es muy bíblico, es muy católico, entonces justifica cosas con el Génesis bíblico y demás. Sí. Y a ese no, pero si vos vas a un terraplanista del estilo como hoy estamos hablando y te lleva todo esto, vos no sos astronauta, Quantum Fracture. Vos no la viste la curvatura, por más que te duela acá en el corazón, por más que la defienda con numerito, con cálculo, vos no la vistes y eso no es científico. Vos no la experimentaste. Para vos es una creencia, lamentablemente, aunque sea una realidad, es una creencia. No la viste y no la vas a ver. Santolaya, de Datum Blog, se anotó para ser astronauta y pasó nada más que la primera ronda, la segunda lo sacaron. Yo creo que lo sacaron por honesto. Porque nadie va al espacio exterior. Entonces, no es tan fácil como se piensa realmente defender que la Tierra es esférica de forma demostrable. No es fácil eso. Es fácil hablar del espacio exterior porque nadie puede ir a constatarlo. Pero acá en Tierra, las observaciones, las medidas, las mediciones, no los benefician a ellos. Es decir, ¿que crees que no confrontan sus ideas? No. Porque te los comes vivos. Pues aquí hacemos un llamamiento. Cualquier científico, cualquier persona que se vea preparada para venir a debatir con Irulanducci, hacemos ese programa. Lo hacemos, sí. Incluso y os voy a decir una cosa. Yo que me dedico a debatir, no hay nada que me genere a mí más desconfianza que un relato no quiera confrontar a su contraparte. Se lo comentaba aquí a
lo confrontaba. A mí me pasa mucho con el feminismo. Yo quiero debatir con las mejores feministas, quiero debatir con las más formadas, con las que más defiendan esa teoría, esa ideología, y no quieren, porque se les cae el cuento. Y a mí, que no quieran debatir las personas más formadas, los científicos heliocentristas más formados, sinceramente me genera mucha desconfianza, y lo que no se dan cuenta es que al no confrontar sus ideas, lo que hacen es generar más desconfianza todavía en el sistema. Sin todavía comprar todo lo que dices, sinceramente tengo la mente suficientemente abierta como para decir, vale, eso que me has enseñado es bastante revelador, cuanto menos. Y sobre todo lo más revelador es que no quieran debatir. ¿Por qué no quieren debatir? Mirá, yo te digo, vos habías leído en un momento la de la revista muy interesante que hablaba de los 15 kilómetros de altura. Nosotros hemos lanzado, y mucha gente ha lanzado, globos aerostáticos, no a 15 ni a 20, a 36 kilómetros de altura. Esto que vos ves con la línea magenta, eso sería la curvatura que debería verse a esa altitud. Y acá podés ver un horizonte totalmente recto y nivelado. Con la particularidad que nunca se ven estrellas. Que también eso es un tema bastante interesante. Esto es lo que se debería ver a 36 kilómetros de altura y no se ve. No se ve el barco desaparecer a los 5. No se ve los 357 kilómetros a los 10 kilómetros de altura. A los 36 kilómetros de altura, que tendría que ser una curvatura perceptible, tampoco se ve la curvatura. En el único lugar que vos ves la curvatura es o con un ojo de pez, como bien dice el artículo, o en la televisión, a través de las agencias espaciales. No vas a ver otra cosa que no sea un show televisivo. Vale, Iru. Sí, claro. Tienen sentido las cosas. ¿Por qué este engaño tan masivo? ¿Por qué, Iru? Bueno, mira, yo a mí eso me gusta. Mientras que vos me hablabas, obviamente estaba buscando acá a ver si estaba la de los responsables detrás de este engaño, que siempre me gusta mostrar. No sé si está acá la de los jesuitas, pero el por qué a mí me gusta dividirlo, ¿no? Porque por lo general, como vos decís, no hay una sola verdad, tampoco hay un solo por qué. Depende de donde vos te pares. Si vos te parás en el por qué nos engañarían a nivel económico, bueno, yo cité algunos ejemplos, pero es simplemente ver los números oficiales y decís, acá hay alguien que se lleva mucha pasta, sin tener que demostrar absolutamente prácticamente nada, más que la construcción de los aparatos y el show del lanzamiento. Pero una cosa, ¿tú económicamente se llevan mucho. Sí, ahí hay un porqué. Ya, pero yo en todos estos engaños, en los engaños en los que creo firmemente y al 100%, no siento, y esto ya es un sentimiento, sí, que el tema económico sea el principal motor. Yo creo que esto es más una guerra espiritual. Por eso, yo te digo, me paro en el paradigma económico, se entiende el porqué. Porque es simplemente seguir la ruta del dinero y la cantidad de dinero que se mueve con la ilusión espacial. Si te vas al porqué en términos recursos naturales, ya lo tocábamos. Si la Tierra es plana, entonces habría que ver el circuito cerrado de donde no, la energía libre, etcétera, los límites, los recursos que hay en la Antártida, bueno, etcétera, etcétera. Pero el más importante es cuando vos decís, las Torres Gemelas, por ejemplo, las tiraron para justificar luego una invasión y una conquista de territorio a toda la zona de Afganistán, porque también ahí está el opio y hay un montón de cosas que tiene que ver no solamente con el petróleo, no era solamente una cuestión del petróleo. También incluso hay una cuestión religiosa, hay una cuestión que hoy se entiende muy bien con la presidencia de Trump, con el tema del tercer templo y todo eso. Acá lo que te conquistaron a vos es tu cerebro, es tu mente y el corazón. Te lo han conquistado con la doctrina copernicana. Cuando me preguntás el por qué, es simple de entender, pero como nosotros vivimos en una sociedad que ya está ateo materializada, cuando digo ateo materializada me refiero no en términos religiosos estándares, sino que vos me decías afuera del aire que sos católico, ¿bien? Pero la juventud de hoy en día, en su mayoría, ya no es religiosa. No, y el adulto tampoco. Obviamente hay un montón de adultos que se fue alejando de la religión. ¿Por qué? Porque vio en las instituciones religiosas, no en la fe religiosa, sino en las instituciones, que se engaña, que se miente, que se roba, ¿no? Que de alguna manera se bastardea la palabra sagrada. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Esa misma iglesia, puntualmente la iglesia católica romana apostólica, es la misma que creó, no solamente, como bien se menciona muchas veces en ese concilio de Nicea, donde se dejaron libros de lado, ¿no? Los apócrifos a la hora de compeñar la Biblia. Vos sabés eso, ¿no? Que se han dejado libros afuera, sí, por una cuestión de decisión. En temas de los evangelios hay una explicación bastante clara y evidente, histórica, pero en el tema del libro, si me vas por los libros antiguos del libro de Enoch y esas cosas, se han dejado afuera por decisión propia de un grupo de seres humanos que se juntaron. Nadie recibió el mensaje del Espíritu Santo ni nada por el estilo. Fue una decisión arbitraria entre un grupo de personas que tenían el poder y dijeron, se va a leer esto, punto. Y está bien, yo no digo que ni que esté bien ni que esté mal. Digo que esa misma institución, a lo largo del tiempo, cuando fue pasando el tiempo, es la misma institución que
decidió qué relato se tiene que contar a nivel religioso, decidió qué relato se tiene que contar a nivel científico. Cuando nosotros hablamos de una Tierra esférica, la gente piensa que la Tierra esférica es una cuestión moderna, del paradigma científico moderno, y no sabe que en realidad la historia de la Tierra esférica la crea la orden jesuita, que pertenece a la rama científica y militar del Vaticano. Comienza Copérnico sin hacer una sola observación del cielo, esto es oficial, simplemente haciendo cálculos matemáticos, incluso tomando material de otras personas y demás, a nivel cálculo astronómico y demás, postula la idea de que la Tierra en realidad no es el centro del universo, sino que el centro del universo en ese momento era el Sol, con órbitas circulares, y la Tierra era un planeta más entre miles, no de otros planetas, porque en ese momento no se hablaba de exoplanetas, eso lo decía Giordano Bruno, pero digamos que es un planeta más dentro de los planetas que nosotros podemos observar, ¿no? Venus, Mercurio, Saturno, Júpiter, etc. Copérnico plantea eso, por eso se llama la doctrina copernicana. Después viene justamente Galileo. Galileo empieza a tratar de dar respuestas a ciertas cosas que no podía contestar Copérnico. Y el mito de que Galileo fue condenado por la iglesia, eso es un mito falso que la propia iglesia lo desmiente constantemente, incluso ha salido acá en prensa en el diario El País. Solamente lo acusó un cardenal a Galileo, que era el cardenal Belarmino. Y no lo acusó por sus teorías científicas, lo acusó por su mentalidad hermética, de las leyes, si se quiere, del hermetismo, del Kybalión, las 7 leyes del universo, esta cuestión que no tenía nada que ver con la parte científica, tenía que ver con la parte espiritual. Pero como Galileo estaba muy protegido por la curia y era muy amigo del Papa, jamás fue condenado, al contrario. Galileo es el primer director de la Universidad Pontificia Vaticana, que hoy en día sigue y es la universidad con más premios Nobel de ciencia del mundo. O sea, esa idea de que Galileo fue condenado porque dijo e può si muove, es todo mentira eso. Pero todo mentira, está totalmente oficializado. Entonces, la iglesia, cuando vos decís el por qué, la iglesia siempre se encargó de control sobre el pueblo, de control sobre la gente, de mantenerte siempre dependiente del afuera. Vos necesitás a alguien de afuera que te venga a ayudar para esto, para aquello, para lo otro. Esa misma iglesia creó la Tierra esférica, que parece estar en oposición a la teoría, digamos, de la fe católica, pero en realidad ellos lo que buscan es el control, no les importa la fe. Ellos la fe la pueden cambiar. El trabajo hoy en día está roto. Todos estamos trabajando en demasiadas aplicaciones desconectadas y eso está matando la productividad. De hecho, lo que están haciendo, no tienen problema en cambiar. Estos son mis principios. Si no te gusta, tengo estos otros, ¿no? Esa famosa frase que corre por ahí. Busca en el diccionario la palabra jesuita, etimología de jesuita. Dice, perteneciente a la compañía de Jesús o hipócrita y engañador. Así literalmente, figura en la RAE eso. Y casualidad, la orden jesuita es la que lleva adelante toda esa parte científica de la Tierra esférica, concluyendo incluso con la teoría del Big Bang. Que la teoría del Big Bang la postula el padre Georges Lamette en el año 1927 al 1929, y la teoría del Big Bang está también planteada por la orden jesuita. Cierto. Entonces, cuando vos me preguntás a mí el por qué, yo te lo puedo dar como Irú Landucci el por qué. Pero por lo general, si vos sabés quién mató a esa persona, ¿qué le vas a preguntar al padre por qué mataron a mi hijo? Si tenés el asesino ahí, vos le preguntás al asesino primero, ¿no? Aquí hay una cosa que confronta bastante lo que me estás diciendo con la realidad observable. ¿No te das cuenta que lo que está bajo constante ataque por estos círculos, por la industria del entretenimiento, por la industria de la música, y viendo tu nivel de conciencia, imagino que eres plenamente consciente de que hay un ataque constante hacia la religión, hacia la figura de Jesús? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? En la parte del mundo judeocristiano, sí. Constantemente. Y también hay un relato muy institucionalizado de que la ciencia lo que ha hecho es alejar a la gente del catolicismo. Realmente hay un relato instaurado en el cerebro y de la masa, que es que la Iglesia Católica ha sido siempre un impedimento para el avance científico. ¿Esto es mentira lo que te estoy diciendo? Totalmente. De hecho, el padre del método científico es Francis Bacon, perteneciente a la Iglesia. Tomás de Aquino también planteó y habló del método científico en otro formato, también perteneciente a la Iglesia. Es una de las cosas que yo digo. Copérnico, Kepler, Galileo, todos de la Iglesia. Georges Lamette, de la Iglesia. Atanasius Kirchner, de la Iglesia. Maximilian Hell, de la Iglesia. O sea, entonces, ¿por qué este sistema que la Iglesia ha beneficiado mucho a muchos avances científicos, sí, avances o engaños? Te lo digo por qué. Es simplemente, hay una sola palabra. Claro, ¿y por qué esa confrontación si han sido ellos los que han, según tu manera de ver las cosas? Luego, quiero que aquí estoy hablando de suposiciones, no estoy hablando de realidades para la audiencia. Según la suposición que tú me estás dando, la Iglesia es la responsable del modelo heliocentrista, ¿cierto? Sí. Vale. No es mi opinión.
es histórico. Vale. Vos lo podés buscar Entonces, ahí. ¿por qué un sistema que ha creado la iglesia para engañar a la gente se dedica a destruir a la iglesia? Esa es mi pregunta para ti. Bueno, eso particularmente, vos ahí tenés que meterte muy en la historia, y esta es una historia muy interesante, que es la siguiente. ¿Vos conocés la historia de los templarios? Más o menos. Sí, hay Bien. muchas teorías, hay muchas cosas que son ciertas. Vamos, ninguno de los dos vivió en esa época, pero No. vamos a los relatos. Vos sabés que los templarios eran, de alguna manera, un grupo mercenario que trabajaba para la iglesia, en la época de los perenigrajes. Fue una congregación Una de la congregación, iglesia católica sí. de aquella época de Bien. sacerdotes guerreros que tenían como objetivo salvaguardar los secretos de Jerusalén. Exactamente, porque la iglesia los manda a Jerusalén y a cuidar todo el trayecto, porque claro, Jesús está todo bien con el imperio romano, pero Jesús no era romano, y nosotros tenemos las iglesias en Europa, pero Jesús supuestamente... las iglesias no solo están en Europa, Bueno, están los cristianos coptos, están los cristianos de Sí, Etiopía. sí, pero están yo los te estoy hablando de la época de los cristianos templarios, en la época de los templarios. Vale. En la época de los templarios nosotros tenemos acá la casa matriz, pero en realidad este tipo nació en otro mundo, en otro país, en Jerusalén. O sea, nosotros estamos acá con la compañía de Jesús, pero Jesús nació en otro lugar. Entonces había gente que quería ir a ese lugar a hacer justamente ese peregrinaje. ¿Bien? Sí. Entonces, los templarios, bueno, en esa época era todo muy salvaje y demás, entonces se dice, ¿no? Te estoy haciendo una historia muy reducida. Los templarios, sacerdotes guerreros, tenían como misión no solamente custodiar ese trayecto para los que querían peregrinar, para ir ahí, sino que además también tenían que protegerlos en Tierra Santa, obviamente, ¿bien? Hay muchas órdenes templarias, no hay una sola. Hay muchas órdenes templarias que se fueron dando a lo largo del tiempo y demás. Pero en un momento, obviamente vos sabés que la banca, digamos de alguna manera, el principio de la banca fraccionaria y los cheques lo que eran los templarios. Porque justamente vos podías dejar tu riqueza en un determinado lugar y viajabas libre de todo eso por si te asaltaban en el camino. Y vos con unos papeles ibas a una sede templaria y te daban el equivalente del dinero y todo ese tipo. Todo eso es templario, eso es así, es Yo tenía oficial. entendido que era más de los Rothschild, pero bueno, muy No, interesante. los Rocha ni existían en esa época. No. No, eso... Pero yo tenía entendido que se No, creó la muchísimo después con el tema de la ley marítima, No, eso y es el otra oro que cosa. se transportaba. Eso es un upgrade, vamos a decirlo así. Pero el principio de la banca Vale. es templaria. Eso incluso es oficializado. En un determinado momento, pasaron los años, pasaron los siglos, podría decir, sí, los templarios se volvieron muy poderosos. Esto desde la concepción de la monarquía y de la iglesia. Se volvieron muy, muy poderosos y dijeron, che, pará, estos tipos cada vez tienen más adeptos, tienen cada vez más riquezas, más tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber dificultades en Tierra Santa en el que se les está yendo a los templarios muchos recursos de ahí, de riqueza y de militarmente, que a un nivel que terminan siendo expulsados. O sea, ellos pierden Tierra Santa. La pierden, los templarios pierden Tierra Santa y son expulsados por el Imperio Otomano, por los turcos, afuera. La Guerra de los 1000 años y todo ese tipo de historia. Y se tienen que volver y se vuelven para Europa. Cuando vuelven para Europa, viene la famosa traición del Viernes 13 a Jacques de Molay, donde Felipe el Hermoso con el Papa de ese momento se ponen de acuerdo y dicen, escuchame, vos le debes mucha plata a los templarios, ¿o no? Sí, y yo también. Esto es oficial, ¿eh? Dice, bueno, ¿por qué no nos los cargamos? Hacemos una redada en Francia y los matamos a todos. Los metemos presos y los matamos. Y eso se llevó a cabo. El día Viernes 13, la famosa maldición del Viernes 13, no es por una película de terror, es porque se supone que el Viernes 13 de 1300 no sé cuánto, es el día que mandan a la hoguera a Jacques de Molay, que era el comandante supremo de los templarios. El tipo, mientras que está en la hoguera, dice, vos no vas, lo señala al príncipe, y dice, vos no vas a vivir más de 2 meses y vos no vas a vivir más de 1 mes. Y fue lo que terminó pasando. Ese papa murió y el Felipe el Hermoso también murió. Entonces vos decís, pero ¿por qué está yendo tan para atrás? Porque cuando se sucede esto, cuando sucede la casa de los templarios, esa especie de casa de bruja de los templarios, hay un grupo de templarios obviamente que de alguna manera se protege con el propio poder, se terminan quedando, le reparten tierras a la iglesia, etcétera, etcétera, y arreglan, hacen como un arreglo. Y hay un grupo de templarios que se tiene que exiliar, y muchos se van a Escocia. Y en Escocia crean la famosa masonería, con un solo propósito: destruir a la iglesia desde adentro. No tanto a la fe cristiana, pero sí particularmente a la iglesia, porque la iglesia los traicionó. Y a la monarquía los traicionó, los mandó al muere. Esa masonería que se forma en Escocia, de ahí habrás escuchado muchas veces que dentro de la masonería lo que más se practica es el rito escocés, justamente. Viene de ahí. Ellos planificaron eso, y ahí es cuando, vos para destruir algo tan potente lo que tenés que hacer es infiltrarte. Porque Cierto. vos no podés ir Es lo que digo yo siempre, que la iglesia está infiltrada hasta el tuétano. Entonces,
De golpe se suceden unas cosas muy locas en la historia, que es que supuestamente un soldado que estaba en unas guerras, que no me acuerdo el nombre, es el famoso Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita, que termina llegando San Ignacio de Loyola. Bueno, ahora San Ignacio de Loyola, pero en ese momento era solamente Ignacio de Loyola, que termina en Montserrat, con una herida en la rodilla, que también hay un rito escocés que es apoyarse sobre la rodilla herida, bueno, etcétera, etcétera. Termina yendo a Montserrat y termina siendo acogido en Montserrat, ahí por las monjas, y lo salvan y no sé qué, y el tipo dice que una noche estaba delirando de dolor y no sé qué, y vio y se le apareció la Virgen, y la Virgen le trajo un mensaje y no sé qué, y ahí comenzó la orden jesuita con Ignacio de Loyola, donde él crea lo que son las instrucciones jesuitas, digamos, más positivas, ¿no? La de castidad y la de rezo, etcétera, etcétera. No soy un experto en las prácticas que llevaban religiosas, pero son muy conocidas. Luego, a Ignacio de Loyola se empiezan a meter ciertas familias que tiene que ver, después con la historia, tiene que ver con la famosa nobleza negra veneciana. Pero la orden jesuita fue la orden de infiltración de la iglesia. Por eso la tierra esférica, aunque parezca contradictorio, es un elemento de destrucción de la fe cristiana por la orden jesuita, que fue la orden templaria que fue traicionada. Vos pensás que en la historia católica jamás existió un papa jesuita, lamentablemente hasta ahora. Porque ¿Y era compatriota tuyo? No, nació en el mismo territorio. Compatriota no, pero nació en el mismo territorio, sí. ¿No consideras compatriota a los que nacen en tu mismo territorio? Es que ¿por qué patria luchó Francisco? Si terminó siendo el Estado Vaticano y era jesuita. Ese no tiene patria. Yo estoy de acuerdo contigo. No tiene patria. Igual que otros pueblos elegidos, no tienen patria. La patria donde está el dinero, donde está el poder. Los pueblos Dije elegidos, el pueblo sí. elegido, porque a los reyes no los elegía Dios también, supuestamente. Esos no tienen patria. No es compatriota mío. La cuestión es que el mejor instrumento de infiltración y destrucción de la fe cristiana es la tierra esférica. Y lo hizo la orden que fue traicionada. Y le salió bien. Lamentablemente, hoy en día, cuando vos hablás de toda esta gente que está siendo desviada de una fe, por más que yo no abogue con el catolicismo, es perfectamente entendible el instrumento. Si vos le preguntás a la gente por qué no cree en Dios, ni siquiera te digo en Jesús. Generalmente suele ser lo que dicen. Por la ciencia, pero una ciencia que es contraria a la naturaleza y a la divinidad. Es una ciencia en donde el planteo es que nosotros somos un mono evolucionado en una roca voladora, en un universo en expansión sin propósito ni sentido, y somos uno más entre miles de millones de otros mundos, y vos le creíste esa historia. Te cambiaron el sistema de creencia. Nunca lo vas a experimentar y vos decidís darle tu poder. Vos pensás que el software, nosotros somos dioses creadores. Somos gods. Somos generadores, ordenadores y destructores, basados en nuestras creencias. Tu software de creación, o sea, ¿por qué Linux, no sé, Mac, Windows? Yo creo un programa, creo, no sé, el Adobe Photoshop. Lo creo basado en el sistema operativo inicial. Si el sistema operativo inicial no me permite ciertas herramientas, yo no puedo crear el Photoshop, porque no tengo esas herramientas. Vos, como ser humano, vos no te olvides que el ser humano no es simplemente un ser animal. Nosotros tenemos tres categorías. La categoría animal se podría identificar como los principios básicos de supervivencia en el mundo en el que nosotros encarnamos, pero después está la cuestión humana propiamente, el human, significa el hombre de color. Tenemos todos los colores de los chakras, ese es el hue, de la rueda de colores, human, y tu misión es trascender y elevarte a la divinidad. Somos seres multidimensionales, tenemos poder de creación, de conciencia, visualizamos, recibimos información de los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Eso viene a destruir la tierra esférica, te la viene a sacar, y si vos le cedés tu creencia a esa cosmovisión, entraste en un sistema limitante, y vos te vas a pensar que sos un mono evolucionado en una roca y vas a crear tu cosmovisión y tu mundo en relación a ese software que te pusieron obligadamente desde los 5 años en un sistema educativo que, oh casualidad, vos sabrás bien que el sistema educativo también es un sistema basado en la orden jesuita, es el sistema de educación prusiana, basado de cuando los jesuitas ayudaron a Prusia a organizar su ejército para las guerras que llevaron allí a cabo. Entonces los jesuitas están metidos en la ciencia, en la educación, en la salud, en la religión, en la masonería, en la política. Y eso es lo que nosotros tratamos de denunciar o de hacerle entender a la gente. Esa es la potencia que tiene la tierra esférica contra la tierra plana. Antes
para volver al tema de la Tierra plana, todo este concepto heliocentrista, bajo tu criterio, está pensado para dinamitar los cimientos espirituales del ser humano. Totalmente. Es que es lo único que importa eso. No hay otra justificación. O sea, la versión científica, te repito, de una Tierra plana contra una Tierra esférica, cuando vos vas a los argumentos terrestres constatables, lo único que tienen es una observación a la distancia de un barco que desapareció, visto por un griego, que ya ha sido rebatido por multiplicidad de veces, de tecnología, de observaciones, y es a lo que invitamos, porque ese es el axioma principal de la Tierra esférica. Es la curvatura en la Tierra, no en el cielo, no si el hombre llegó a la Luna, no si los satélites, no que el eclipse de Sol, el eclipse de Luna. Todo eso desde el modelo terraplanista también tiene explicación. No solamente desde el modelo heliocéntrico tiene explicación. Entonces, cuando vos te das cuenta que a nivel científico relativamente simple, hoy en día en la modernidad, en la antigüedad no, porque aparte en la antigüedad tampoco toda la gente estaba educada, ni tenía tiempo para cuestionar, eran todos siervos de las monarquías, de la nobleza, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos cierta libertad para poder de alguna manera centrarnos y focalizarnos en temas que nos gustan. Una vez que vos salteás esa barrera científica, te preguntás por qué. Primero te preguntás quién es, ¿no? O sea, te preguntás el cómo hicieron el engaño. Bueno, ya vamos a sacar los papeles, te das cuenta cómo hicieron el engaño. Venga, vamos a entrar en eso, por favor, porque eso es lo más complejo. Porque tú ves el modelo heliocéntrico, sí, y tienen un buen marketing, tienen un buen marketing. No, buen marketing, no, números, cálculos, físicos, o sea, es todo. Me voy a poner. Yo soy terraplanista también. Es toda una parafernalia tan bien ejecutada que asusta incluso. Y de hecho creo que las personas no están preparadas para ver dicha verdad masivamente, porque es demasiado preciso, demasiado sutil, demasiado... Mirá, es demasiado simplemente. Si vos te metés en el mundo, si se quiere, matemático, los mismos cálculos que se usan para lo que vos pensás que es súper complejo son los cálculos de la astrología. De hecho, así comenzó. ¿Cómo comenzó todo lo que tiene que ver con el cielo? Comenzó estadísticamente a notar ya en Sumeria. Ya en Sumeria se predecían los eclipses, por ejemplo. Los babilonios, sin asumir que la Tierra era una esfera, ya calculaban los eclipses. El ciclo de Saros. La NASA misma, en su propia página oficial, dice que se basan en el ciclo de Saros, creado por los babilonios para predecir los eclipses. Lo único que mejoró es que nosotros ahora sabemos por el lugar donde va a pasar, nada más. Son los mismos cálculos que hicieron los babilonios hace 2800 años atrás. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hay nuevo bajo el sol es que el ser humano creó dentro de los modelos matemáticos un montón de cosas que no tienen nada que ver con la forma de la Tierra. O sea que todo, toda la teoría de cuerdas, los agujeros de gusano, los agujeros negros, todo lo que la teoría de la relatividad, sí, todo eso es mentira. No es mentira. Primero, eso no tiene nada que ver con la forma de la Tierra. Repetimos. Para saber si la Tierra es curva, no te basás en un agujero de gusano ni te basás en la teoría de la relatividad. Te basás en observar a la Tierra, que la tenés ahí todos los días, y hacer una observación al horizonte. No importa lo otro. Lo otro es crear todos parches para tratar de tapar la observación primaria, que es el horizonte. Ahora, ¿qué es la teoría de la relatividad? La teoría de la relatividad obviamente te la van a pintar muy compleja, cálculos, ecuaciones, pim, pum, pero tiene, dentro de por lo que Einstein plantea la teoría de la relatividad, es más allá del comportamiento de la luz, etcétera, etcétera, es porque no se puede demostrar que la gravedad sea una fuerza. Era mi última pregunta para ti, el tema de la fuerza gravitatoria. ¿Todo eso no se cae con el tema de la Tierra plana? No, porque los objetos siguen cayendo. El tema es por qué caen. Sí, pero las fuerzas gravitacionales planetarias, que eso sí... No giramos, o sea, Saturno existe, Júpiter existe, los planetas... Todo eso existe. Vos a una vez, mira, vamos a ponerlo para que se entienda. Cuando Newton plantea la teoría de la gravedad, de la atracción gravitacional, en realidad lo que sería la G grande, el propio Isaac Newton, están las cartas de puño y letra de él, que podés entrar en la Universidad de Cambridge, se llama projectnewton.co.uk, son todos los escritos originales de puño y letra de Isaac Newton. Cuando él plantea la teoría de la gravedad, él le escribe a un colega, Berkeley, le escribe una carta diciéndole que ninguna persona educada va a creer, sería estúpido de hecho pensar que
un cuerpo va a atraer a otro cuerpo solamente por tener masa sin ningún agente intermediario. Eso lo plantea Isaac Newton. Vos pensás que cuando Isaac Newton plantea esa teoría no se conocía todavía, por lo menos a nivel europeo, la electroestática y el magnetismo. No sé, o sea, se conocía el magnetismo en cuanto a el fenómeno, pero no se lo tenía estudiado. Y la electricidad todavía no se conocía. Sí, la veías en un rayo, etcétera, etcétera, pero no tenías el estudio que vino después con Maxwell, con Gauss, con Faraday y todo lo demás. Cuando Newton plantea sin un agente intermediario, lo que está haciendo referencia es que no puedo yo, porque este objeto tenga masa y este tenga masa, esto necesariamente se tiene que atraer. Tiene que haber acá, esto no puede estar vacío. Tiene que haber algún agente intermediario. Ese agente intermediario es el éter, conocido ya desde la antigüedad como la gran sustancia que todo lo permea, que es invisible a los ojos, es indetectable a los instrumentos científicos, de medición, pero que está ahí. No quiero entrar en el tema profundamente científico del éter, pero está ahí. Hoy se lo intenta camuflar como la energía oscura, la materia oscura, que tampoco es indetectable, pero tiene que estar ahí, bueno, etcétera, etcétera. Cuando Newton plantea eso, no conocía los fenómenos electromagnéticos como se conocen hoy en día. Pero los objetos no se atraían entre sí, sino que caían en una línea vertical y aceleraban a una velocidad que es la que nosotros conocemos como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es constatable. El por qué, eso puede ser por electromagnetismo también. No necesariamente tiene que ser porque la Tierra sea esférica con un núcleo que atrae todo hacia el centro. De hecho, las nubes no caen y las nubes pesan toneladas en su conjunción y se mantienen flotando por una cuestión de carga eléctrica, por ejemplo. Si yo quiero ahora hacer levitar algo, no lo puedo hacer con una máquina de antigravedad, pero lo puedo hacer con electricidad o lo puedo hacer con magnetismo y lo puedo controlar y demás. Cuando yo veo los planetas hacen exactamente las mismas órbitas, a las mismas velocidades, con los mismos periodos orbitales desde la primera vez que el ser humano los registró en Sumeria. Jamás se atrajo uno con otro, ni cambió de lugar, ni perdió velocidad, nada. Es como si no hubiera pérdida de energía, como si la termodinámica en el espacio exterior no funcionara. Entonces, como no se podía demostrar que la gravedad fuera una fuerza, por más que en el colegio te la enseñen como una fuerza, no se puede demostrar que sea una fuerza, viene la teoría de la relatividad y plantea que tal vez en el espacio exterior esté vacío, porque al principio Albert Einstein asume que el éter existía, después lo saca de la ecuación del éter, pero dice, bueno, el espacio está vacío, totalmente vacío, y lo que nosotros entendemos como gravedad, en realidad hay que imaginarlo como que es una tela, que es la tela del tiempo y del espacio, que es un concepto chamánico. Esa es la gran maya. La maya, que es la gran ilusión. Cuando nosotros te dicen, vos vivís en una ilusión, la gente se piensa que la maya, la gran ilusión es, no, porque esto no existe, esto es todo no, lo que hacían referencia con la maya es el tiempo es lo que no existe. No existe el tiempo. No existe otra cosa que no existe. Yo puedo ver una partícula de tiempo. Esa es la gran ilusión. El tiempo no existe. El tiempo es relativo en cuanto y en tanto a las experiencias que nosotros tenemos. No existe. Esa es la gran ilusión. El tiempo no existe. Pero en la física, Albert Einstein lo que dice es, existe la gran malla, el gran tela de tiempo y espacio. Y un objeto masivo, como un planeta o una estrella, hunde la gran ilusión, te lo está diciendo en la cara. Hunde la tela del espacio-tiempo. Y como lo hunde, como yo si hundiera el sillón, todo lo que está cerca empieza a caer perpetuamente alrededor de ese bulto que se hunde, y eso es lo que se denomina hoy en día la atracción gravitacional. Bárbaro, es una buena teoría, es un buen planteo, es un planteo muy metafísico. De hecho, Albert Einstein tuvo siempre ayudantes que te hacían la parte de las ecuaciones. Ahora, vamos a demostrar eso en el campo de la realidad. ¿Yo puedo curvar el tiempo y el espacio? No. ¿Se puede curvar el amor? Yo puedo decir que atraje a esa chica porque en realidad curvé el amor que hay entre ella y yo, y entonces es poéticamente es hermoso. Vos no podés curvar algo que no tiene materia. El tiempo y el espacio no se pueden curvar, porque no existe tal cosa, ni como tiempo ni como espacio, porque para existir tiene que haber una partícula. Entonces, como nada cambia, y todo lo que nosotros vemos en el universo, en el cielo, sigue estando ahí desde que el hombre lo registra, tenemos las mismas constelaciones, el mismo cielo celeste, las mismas estrellas, desde hace 6.000 años. Y supuestamente estamos en un universo en expansión, y patapín y patapán, entonces empiezan a aparecer los parches, y entonces aparece la teoría inflacionaria del universo, dice, no, es que en realidad, sí, el universo está en expansión, pero todo se expande al mismo tiempo, y a la misma velocidad, entonces es como si no se expandiera para nosotros.
Que es lo mismo que te dicen acá. Sí, la Tierra es esférica y gira, pero el avión vuela como si estuviese quieta y no girara. O sea, vos te vas dando cuenta que te están tomando el pelo. Sin ninguna consecuencia en tu vida real. No va a existir un agujero de gusano. Nadie te va a venir a comer. No existe un agujero negro supermasivo que te va a comer a vos. No va a caer un meteorito. No vas a ir a Marte, no vas a ir a la Luna. Te van a mantener como hace 60 años con esa zanahoria. Te van a estar drenando impuestos, pero te van a estar drenando la cuestión espiritual. Esa es la parte más importante. El resto es una fantasía, como si habláramos de Narnia. Como si quisiéramos darle un modelo matemático a que el león de Narnia pueda hablar o no pueda hablar. Y matemáticamente puede hablar. Pero no significa que el león de Narnia exista en la realidad. Un agujero negro no existe. Si vos ves la foto que mostraron del agujero negro, te reís. No sé si vos te acordás, era como esa dona roja. Era como una dona naranja que toda fuera de foco, que supuestamente no sé cuántos telescopios en la Tierra enfocaron al mismo tiempo y sacaron una base de datos de 138.000 terabytes de información y te ponían eso y era que decían, no, me estás jodiendo. No, se acaba de confirmar la teoría de Albert Einstein. Existe un agujero negro que está supermasivo a 134.000 años luz de distancia, así que tranquilo. Hoy la forma más fotorrealista es esta. Esto es exactamente lo mismo que cuando se pintaba un ángel. Esto no existe. Esto no existe en la realidad, pero existe en tu visualización mental. Y si vos lo ves y lo crees, adentro tuyo tenés una esfera, básicamente. Y esto es la NASA. La NASA es Hollywood. Por eso lo de los errores de los astronautas, que bueno, si querés, en breve te lo cuento ahora. Venga, sí, ahora me lo cuentas perfectamente. Mirá, hay un caso particular, porque vos me hablaste de los astronautas, que se lo rogamos que lo pusieran. Y lo pusieron increíblemente al equipo de investigación en La Sexta, que no fue como lo de Canal 4, que fue en vivo, sino que fue postproducido y demás, y obviamente te hacen quedar, ¿viste? Te hacen quedar como si te faltaran a un par de jugadores en la cabeza. Pero pasaron un video puntualmente que son de esos errores imperdonables, porque vos sabés, ¿no? Esa famosa dicho que dice, si me mentís una vez, vergüenza tuya. Si me mentís dos y yo te la creo, ya la vergüenza es mía. En el sentido que cuando vos agarrás una agencia espacial que te miente, no solamente una vez, 2, 3, 4, y vos le seguís creyendo, bueno, ahí ya tenés, de alguna manera, te han transformado de alguna manera en un fiel creyente que no vas a cuestionarlo nunca. Hay muchos errores de la NASA en los que se los ha encontrado cuando, por ejemplo, hacen una caminata espacial y se les escapan burbujas de aire. ¿Por qué? Porque casualmente ellos se entrenan en piletas submarinas, donde tienen una réplica de la propia Estación Internacional Espacial como entrenamiento. Sin embargo, cuando los ves en misión, en ese fondo negro, porque nunca aparecen objetos o situaciones que vos puedas determinar en tiempo real, sí, están pasando por acá porque ahí abajo se ve el incendio del Amazonas, o ahí está el apagón de Madrid en tiempo real. No, justo nunca estaban pasando por ahí, lo muestran 3 días más tarde, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay uno en el cual, y ojo, yo respeto bastante lo que hace la NASA en términos audiovisuales, porque no es que tienen errores todos los días. Hay cosas que están muy, muy bien hechas, pero no son en tiempo real. Ellos tienen un formato que es postproducido, como si fuese una película, donde te hacen un paseo de 20 minutos por adentro de la ISS y qué sé yo, pero eso no es en tiempo real. Cuando es en tiempo real, es lo que vos ves en los noticieros de los astronautas interactuando en tierra, donde se disponen de forma lineal, uno al lado del otro, a veces son 4, a veces son 2, y están ahí, ¿no? Como si estuviesen en levitación, ¿no? Como si estuviesen ahí en caída libre, en gravedad cero, y están hablando con un periodista en tierra. Hay en uno, que yo les voy a pasar el video para que lo pongan mientras que te lo estoy narrando, que es para mí, ahí está la clave de todo ese show, que es, hay 4 astronautas terminando de hablar en tierra, esto está todavía subido públicamente en el canal de la PBS norteamericano, que es Public Broadcasting System, es un canal libre, en donde el periodista le dice a los astronautas, bueno, ya que están en el espacio, ¿por qué no se despiden haciendo una vuelta carnero? ¿No? Como para demostrar que están en cero gravedad, porque evidentemente ellos tienen que demostrar por alguna razón, pareciera que la gente no le cree, entonces tenés que hacer algo como para decir, no estás sostenido por cable, sino que estás en un ambiente libre. Y ahí empieza a haber toda una coreografía, que se ve muy bien, o sea, yo ahora te la explico rápido, pero se puede entender muy bien, en donde uno se empieza a ir para arriba, con el brazo así metido para adentro, porque los cables le salen de la cintura, es un sistema que creó David Copperfield, está patentado por David Copperfield, se llama, en la NASA eso se llama el sistema Argos. Entonces uno rápido sale de escena para no complicar a los otros 3, mete el brazo hacia adentro, hace así tipo Superman, y se va para arriba, sale de escena. Los otros 3 que quedan... Making a video means... Today we're diving into the filmmaking process, normally complex, but that's about to change. Now, Vidu introduces AI
empiezan a girar, pero claro, como el ambiente es muy pequeño, se empiezan a enredar entre ellos. Cuando se empiezan a enredar, vos empezás a ver que hay uno que el que está más atrás de todos se da cuenta que sus dos compañeros se enredaron, entonces a uno lo empieza a ayudar y lo empieza a girar para que se desenrede. Y vos ves al astronauta que está así, empieza a girar y de golpe estira los brazos como para desencajar el cable que tiene adentro, y ese relativamente se salva. Pero hay uno que queda, que es Scott Kelly, que queda totalmente dado vuelta, es uno que es pelado, queda dado vuelta trabado, queda trabado. Entonces el que está atrás de todo mira la cámara, levanta la mano, hace así, saluda, como diciendo, me di cuenta que está trabado, lo voy a destrabar, y se acerca a la pared, a una pared oculta que hay, y con la mano esta aprieta un botón. Lamentablemente para ellos, los astronautas siempre tienen un solo micrófono, que para pasarlo de uno al otro lo apagan. El micrófono se apaga, lo agarra el otro astronauta, lo prende y empieza a hablar. Y el pelado que queda trabado, deja el micrófono prendido. Entonces, cuando este muchacho saluda con la mano y se acerca a la pared, toca el botón y se escucha el botón. Hace clic el botón. Y no solamente el botón hace clic, sino que se escucha un motor arriba que hace zrrr, y cuando hace ese sonido, la ropa del astronauta se levanta así a 90 grados y se le levanta la ropa. Y es más, el cable lo raspa y el tipo empieza a rascarse por donde le pasó el cable. Entonces, cuando vos ves las burbujas de agua, cuando vos ves el sistema de Argos, ves un tipo que se da cuenta que está trabado, toca el botón, se escucha el motor, se le levanta la ropa a 90 grados, que es una cosa que no tiene nada que ver con la gravedad. Y no es una, son varias veces que le pasa lo mismo. Lo que pasa es que en esa dejaron el micrófono abierto. Eso por mucho menos se lo cuestionás a un político. Por mucho menos la gente lo cuestionó a los videos que salían de los políticos todos reunidos y uno decía, ahora hay que ponerse la máscara, ¿no? Y todos se ponían mirá, nos están mintiendo. Y ves eso y te haces el boludo. ¿Qué es lo que estás defendiendo? Como si a vos la tierra esférica, no sé, te diera de comer todos los días. Si sos un youtuber, te entiendo. A la gente del común, yo ya no entiendo qué es lo que están defendiendo, qué les puede molestar tanto que no sea esférica. No se dan ni cuenta el potencial que ganarían cambiando su chip, su software de creación. Y la NASA está llena de esos errores. Ni hablar, podríamos hacer un programa especial de la luna, del alunizaje, de las falsedades, de todos esos errores de la época del 69 al 72. Con todas esas misiones donde fueron los masoncitos ahí a la luna. Entonces está lleno de errores la NASA. Y la NASA, en la última instancia, es el máximo principio de autoridad, porque como vos no vas a experimentar la Tierra esférica, si el que te está mostrando que existe el espacio exterior es una agencia fraudulenta, bueno, tenés que ponerte a cuestionarla por lo menos, ¿no? Señores, esto es todo por hoy. Iru, ¿quieres mandarle un mensaje a la audiencia? Sí, bueno, primero gracias, agradecerles a ustedes por haberme invitado. Es una temática que obviamente ya está en agenda, en el buen sentido lo digo, ya es algo cultural, esto no es una moda, ni es una tendencia, esto es realmente un cuestionamiento muy serio que cuando uno se va metiendo te vas dando cuenta a dónde te lleva, y creo que nos lleva a una cuestión muy positiva de empoderamiento y de retomar un poco la conexión con la creación, con el cosmos y con nuestro propósito mismo de lo que estamos haciendo en esta encarnación. Así que agradezco porque es un tema que no todo el mundo se anima a tocarlo. Queda el desafío del debate, tal vez, ¿por qué no el del avión? Si consigo el debate antes lo hacemos, vale, pero ya te digo yo que visto lo visto, no entiendo por qué no te quieren confrontar, sinceramente. Yo todavía no me voy del todo convencido, pero sí que me voy con una perspectiva de voy a indagar más profundamente en esto y no verlo como una cosa simplemente de locos. No, te das cuenta que no es de locos. Si fuese de locos, no se estaría... A ver, has venido muy preparado, no te voy a engañar, ni quiero engañar a mi audiencia, ni quiero quedar aquí como una persona que quede bien con todo el mundo, no es mi estilo, y sinceramente sí me has hecho replantearme serias cosas. O sea, que haces un gran trabajo divulgando aquello en lo que crees, y lo que más, insisto, me genera desconfianza es que no te confronten en un debate Ojalá público. que puedas conseguir alguno de estos divulgadores, sobre todo para que tenga un buen impacto y también para mostrar un ejemplo, para mostrar como ejemplo, que sea un ingeniero aeronáutico o una persona que se dedique... Astronauta no va a venir. Astronauta no va a venir, pero lo más cercano, si se quiere, cualquier persona de la rama científica que defienda el modelo heliocéntrico me sirve, no tiene por qué ser famoso, porque los famosos no se van a jugar su credibilidad. Eso estaría bueno igual, Vale.
contá un poco qué datos contundentes hay para el que nunca se lo planteó todavía, que lo que se vio ahí no fue un ataque con aviones, sino fue otra cosa. Bueno, a ver, la versión oficial de las Torres Gemelas, lógicamente, que sostiene el hecho de que esa mañana del 11 de septiembre, unos 19 secuestradores, supuestamente dirigidos por Osama Bin Laden, desde una cueva, porque fue así literalmente, o sea, Osama Bin Laden estaba de cueva en cueva y el servicio de inteligencia y militar más eficiente de nuestro mundo, que serían los norteamericanos, jamás lo podían encontrar, se iba escapando, ¿no? Y iba saliendo de una cueva, se metía a otra cueva en Afganistán. Todo esto dirigido por un teléfono satelital, entre comillas lo pongo lo de satelital, un teléfono de largo alcance y un portátil. Porque así fue como se dirigió la operación, se cuenta en los medios de desinformación, como vos bien decís, logró vulnerar el espacio aéreo más protegido del mundo, o sea, literalmente. Digamos que estos secuestradores, que eran fanáticos religiosos, que dedicaban su vida prácticamente a las drogas, al alcohol y a los strippers, así literalmente, digamos que incluso eran pilotos inexpertos, porque el que impactó contra el Pentágono tuvo que realizar una maniobra que es prácticamente cuando lo intentaban simular a pilotos expertos no lo lograban simular, porque tuvo que hacer un descenso en espiral de una manera que es muy improbable y con un avión comercial de pasajeros. O sea, no había manera de realizar para que el avión impactara contra la pared, donde, o casualidad, era la oficina, puntualmente esa del Pentágono, era la oficina donde se investigaba la desaparición de 2.300 millones de dólares del Pentágono. Que anteriormente ya lo había anunciado Donald Rumsfeld, como que no tenían, no estaba blanqueado, qué se había hecho con esos 2.300 millones de dólares del Pentágono. Pero lo más curioso de todo, creo yo, que es el hecho de, por ejemplo, en Nueva York, las dos Torres Gemelas, las cuales habían sido aseguradas por el impacto de los edificios como torres individuales, el cual sus dueños y acreedores, inversionistas, cobraron el seguro por cada torre por individual. Se habían asegurado exactamente por el impacto de aviones. Y, casualidad, un par de semanas después terminan cobrando el seguro de lo que habían asegurado, ¿no? Uno de sus dueños, prácticamente, por decirlo de una manera, más allá que es un grupo inversor, pero el dueño Silverman, justo ese día se había ido al dentista porque no me acuerdo de qué número del piso hacia arriba, los grandes cargos que utilizaban las oficinas más superiores, ninguno fue a trabajar. Como si alguien les hubiese avisado, ¿no? Incluyendo, obviamente, al propio dueño, que en un reportaje en la CNN, creo que fue en la CNN o no me acuerdo en qué medio de comunicación importante, en una dijo que su mujer le había sacado un turno en el dentista y en otro dijo que su mujer le había sacado el turno en un médico. Contradiciéndose un poquito, y aparte poniéndose nervioso a la hora, contando una historia súper larga, agregando detalles a una pregunta que no correspondía. Estuvo 4 minutos para responder que su mujer le había sacado una cita en el dentista, dando lujos de detalles prácticamente hasta de cómo era el día y cuánta temperatura hacía. Entonces, cuando uno empieza a agregar tanto detalle, a veces es porque estás tratando, ¿no?, de camuflar algo que no sucedió. El dicho dice, no aclares que oscurece. Totalmente, yo tengo el video ese porque está público la entrevista esa y es patético. Where were you on September 11th? I was home. And the only reason I wasn't where I was. My wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And I remember dressing to go to the doctor. I'm finally saying to my wife, I said, sweetheart, I've got so much to do downtown. I got to cancel this. I've got to go downtown. And she said, you're not going to cancel this appointment. You're going to the dermatologist. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo. Después está el tema de el ejercicio intelectual, ¿no? De decir, impactaron supuestamente 2 aviones en las Torres Gemelas, pero se cayeron 3 edificios, porque el edificio de la torre número 7, digamos que básicamente se derrumbó en caída libre,
sin ningún motivo aparente. O sea, se dice que había sido, se había incendiado por cuestiones secundarias, por daño colateral, entonces se veía que salía como un humo, pero el humo ya estaba, igual que el de las Torres Gemelas, era un humo totalmente un humo blanco que ya estaba indicando que se estaba quedando sin oxígeno, o sea, no era un humo que podía quemar y derretir la estructura de vigas de hierro que tenía las Torres Gemelas para poder caer en caída libre tal cual fue, porque ni siquiera se ve cómo los pisos superiores van impactando contra los pisos inferiores, pero se ven realmente en los videos cómo hay pequeñas explosiones, que es lo que hacen a una demolición controlada, con nanotermita, que además los hierros que quedaron prendidos fuego en cortes de 45 grados, o sea, las bases de las Torres Gemelas, cuando se empezó a disipar el polvo y se empezaron a quitar varios escombros, muchos de los bomberos murieron quemados e intoxicados por el material de la nanotermita que se utiliza para cortar las vigas de hierro en una secuencia programada explosiva, y se veían los fierros todavía calientes a 45 grados en una demolición controlada, o sea, las Torres Gemelas no hizo daño a ningún edificio colateral. La Torre 7 se cayó y no impactó ningún avión. Incluso es muy curioso porque hay un video en donde hay una periodista hablando a cámara, y atrás se ve la Torre 7 incendiada ahí con un poco de humo, porque no se ve ni siquiera fuego prácticamente, pero más allá del fuego. Se ve ahí la Torre 7 y la periodista dice, me están informando que cayó la Torre 7 y todavía no había caído y 2 segundos después empieza a caer la Torre 7 atrás. Entonces, los bomberos mismos, muchos bomberos dijeron que cuando estaban asistiendo al lugar escucharon explosiones en los estacionamientos y en las zonas subterráneas de la Torre 2 antes de que colapsara. En cada entrevista que le hacían a la gente por la calle random, o sea, aleatoriamente agarraban gente que había salido de la humareda de polvo del derrumbe, entonces había periodistas que estaban ahí entrevistando. Y siempre van a ver en los documentales que aparece un hombre de color negro, de piel negra, que va escuchando, merodea por alrededor de la persona entrevistada, que la persona entrevistada son personas normales, y hay como una persona que se dice que pertenecía a la CIA, escuchando a ver qué es lo que decía, para meterse en el medio e interrumpir si hablaba de algo de explosivos o de demolición controlada y cosas así, que de hecho sucede. Después estaba esa misma mañana estaba George Bush, hijo, en un colegio, también muy simbólico, donde estaba sentado en un banquito, escuchando una clase pública en un colegio, y la profesora les hace repetir a los niños, en un juego de palabras para mostrar que estaban aprendiendo a leer, les hace leer la palabra avión, steel, o sea, avión, metal, y no me acuerdo qué otra palabra más, que también es muy simbólica porque fue justamente de las cosas que sucedieron en el momento, hasta que viene de seguridad personal y al oído le dice algo que obviamente refería a: señor presidente, están atacando a los Estados Unidos de Norteamérica, lo tenemos que llevar a una zona segura, y ahí Bush se para y se va. Después lo curioso es que dentro de toda esa destrucción que hubo en las 2 torres, sobre todo, porque después se liberó, hay un video que está público, un video donde se ve la explosión que se sucede en el Pentágono, y fue una explosión de un misil, no hubo nunca ningún avión, ni dejó tampoco lo que sería el hueco que tendría que haber dejado. Si hubiese hecho ese descenso en espiral, tendría que haber dejado un hueco tremendo en esas oficinas donde estaba justamente la desaparición de esos 2,3 billones de dólares. Se ve, hay una cámara de una estación de servicio que se liberó muchos años después, donde se ve que hay como una flecha que desciende y impacta y se genera la explosión, y fue un misil, no hubo nunca ningún avión. Pero lo curioso es que, por ejemplo, ahí en el Pentágono, y sobre todo en las Torres Gemelas, no hay a pesar de que se está filmando, no hay ningún elemento que salga volando característico de un avión. O sea, muchos ingenieros, los cuales muchos han sido silenciados, y cuando digo silenciados digo literalmente muertos, decían, o sea, por ejemplo, las turbinas que tenían los aviones de American Airlines y de British y demás, son de titanio, son turbinas de titanio, que no pueden desaparecer desintegrándose a nivel polvo. No voló un asiento, una valija de avión, una valija de pasajeros. Decir que no, a ver si entiendo bien, ¿no hay ningún rastro de los aviones? Nunca fueron aviones lo que impactó.
Entonces no hay ningún rastro absolutamente de nada. Ni siquiera en el Pentágono creo que hay una fotografía como si fuese de un solo asiento de avión, uno solo. Y unos pedazos de chapa ahí, todo muy raro. Pero en las Torres Gemelas no hay nada. El avión se desintegra literalmente, lo cual es imposible, nunca sucedió. Es más, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo de la actualidad. Hace poquito un avión de pasajeros despegó de la India y no logró tomar el suficiente vuelo y se impactó contra unas casas que estaban detrás del aeropuerto. O sea, fue ahora, hace menos de 3 meses. Si vos ves las imágenes, está filmado desde la torre del aeropuerto cuando el avión despega. El avión, un 737 creo que era, ahora si querés busco el dato, impactó contra casas comunes y corrientes, ¿no? O sea, contra casas comunes y corrientes a una velocidad de más de 400 kilómetros por hora. Ni siquiera volteó la casa. El avión quedó atrapado ahí, metido, y vos vas y ves el escenario y decís, sí, esto es un avión que quedó totalmente metido adentro de la casa, se veía la cola, quedaron turbinas por ahí, asientos, valijas, gente muerta. Y vos decís, en las Torres Gemelas, que tenía una estructura con un núcleo interno de vigas que era impenetrable, que ya los ingenieros habían dicho que podía soportar hasta 2 impactos de aviones sin moverle un ápice de 1 grado de inclinación, contra un avión de aluminio que prácticamente se arruga como un papel, impacta, y no solamente impacta, sino que la combustión de la gasolina y querosene que lleva el avión no quema más de 2600 grados para derretir todas las... O sea, desde lo técnico es una ridiculez, pero más te escupe en la cara cuando en la misma conferencia de prensa que se hace ahí mismo dicen haber descubierto entre los escombros el pasaporte de uno de los terroristas que volaba en avión, para confirmar que efectivamente eran, obviamente, es una tomada de pelo. Islámico y todo eso. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. O sea, no aparecen los asientos, los motores, pero aparece el documento del... es una tomada de pelo. Bueno, evidentemente... Un pasaporte intacto, sí. Y esto es verdad. Después armó una comisión del 9/11, donde se intentó de alguna manera satisfacer a los familiares de las víctimas, ¿no? Como diciendo, bueno, Estados Unidos se abre a una comisión porque sabemos que hay gente que tiene otro punto de vista, ¿no? Como que se hicieron ahí los que blanqueaban la situación de que, bueno, pongámoslo todo sobre la mesa, no tenemos nada que ocultar. Y la investigación fue retrasada, mal financiada, basada en testimonios bajo tortura, literalmente. No se abordaron elementos claves, justamente como el colapso del edificio número 7. No se abordó un dato que fue interesantísimo, que fueron que ese mismo día, el mismo día que sucedió los 4 aviones, porque también está el avión de Nashville, que supuestamente lo derribaron los aviones militares antes de que se estrellara, no se abordó que ese día, o casualidad, mirá vos, en el Pentágono se estaban realizando ejercicios militares que simulaban secuestros de aviones. Ese mismo día, de hecho, hay testimonios grabados telefónicamente donde varios operadores dicen, pero esto que está sucediendo, ¿es un ejercicio o es real? ¿Por qué? Porque justamente ese día, imagínate, a un grupo de militares le dicen, hoy vamos a practicar como si se secuestraran aviones comerciales que ingresaran a nuestro país y apuntaran a objetivos claves dentro de nuestra zona. Bueno, listo, nos sentamos ahí, empieza el ejercicio y se empiezan a escuchar conversaciones desde ciertos aeropuertos de tenemos aviones secuestrados que vamos a impactar con... Entonces los tipos decían, ¿pero esto es parte del simulacro o es que está pasando de verdad? Entonces, ¿viste? Esas chances de cómo puede ser que el mismo día que sucede eso se levantaran en el Pentágono con ganas de entrenar eso. Lo cual incluso con esa especie de laberinto que generan informativo hacen que no se tomaran decisiones correctas donde un avión caza podría haber interceptado por una cuestión de tiempo, porque tienen disposiciones de bases militares donde un avión militar puede interceptar un avión comercial en menos de 6 minutos, no me acuerdo cuál era el número, pero por decirte, en 5 minutos ya lo podían haber interceptado, lo podían haber hecho desviar o derribado en el aire. Pero con toda esta confusión se fue retrasando todo, entonces no pudieron supuestamente interceptar a esos aviones. Bush y Cheney, o sea, el presidente y el secretario de Defensa, testificaron en secreto, sin juramento ni transparencia, que tampoco se investigó a fondo quién financió los ataques, de dónde salió el dinero de los ataques.
Después hay mucha gente que dice, no puede, hay una llamada por teléfono, creo que no me acuerdo si era de uno de los aviones de British o de American, que se utilizó ahí para victimizar, porque supuestamente era el audio de un pasajero que se había comunicado en tierra con la hija, con un teléfono celular, diciéndole, miren, mirá, mi amor, secuestraron el avión, acá está papá, no sé qué, quiero decirle que los amo mucho, pum, se corta la comunicación. Entonces mucha gente dice, en esa época, en el año 2001, estamos hablando de que una tecnología celular, que ni siquiera a la fecha de hoy nadie puede hacer una llamada común y corriente, por más que pagues el servicio de llamadas aéreas, porque el avión vuela más de 800 kilómetros por hora, no tenés estaciones terrenas que te agarren esa comunicación. Recién ahora, O sea que, hace un par de años empezó a hacer eso, y en determinados lugares. Imagínate en el 2001 un avión a 840 kilómetros por hora, un tipo va a agarrar y va a meter una tarjeta de crédito en el asiento del avión y va a marcar el número de la casa para avisarle que se habían secuestrado el vuelo. O sea, una inconsistencia, pero todo es generar elementos de relato que sensibilicen al público, ¿viste? Y ese tipo de cosas. Después, evidentemente hay mucha... Dale. no, por ejemplo, Adelante. el NIST, que es un organismo norteamericano donde se generó un modelo del colapso del edificio 7, agarra, o sea, los datos que se presentan, ¿no? Para decir, bueno, a ver, vamos a simular el colapso del edificio 7. Los resultados dijeron no que no lo iban a publicar, alegando la seguridad pública. Claro, porque obviamente no hay, ni en la simulación te daba el hecho de que el edificio 7 pudiera colapsar en sí mismo por el fuego que se había producido supuestamente en las plantas inferiores. Y la narrativa oficial sobre Bin Laden incluyen muchas fugas milagrosas de cueva en cueva, una vida totalmente oculta. Además, él mismo se grababa los videos. Cuando se grababan los videos, hay gente que ha puesto todos los videos que fueron publicados durante supuestamente la búsqueda, ¿no? Porque la invasión norteamericana, obviamente que fue por un tema de recursos naturales, petróleo y opio, pero se mantenía en la narrativa televisiva de que no, que los soldados estaban ahí para ir a buscarlo a Osama Bin Laden. Entonces, Osama Bin Laden, un tipo en un taparrabo con un caballo que vivía en cuevas, iba cambiando de cueva en cueva y iba suministrando videos autograbados cada cierto tiempo que lo mandaba a los periódicos, a los programas y a los noticieros. Y cuando vos ponés todas las caras de esos Bin Laden, son todos distintos. Alguno estaba más joven, otro estaba más viejo, y se sabe que Bin Laden falleció en el año 2006 en una operación de, creo que no me acuerdo si de sífilis, no me acuerdo de qué era, en un hospital norteamericano. De hecho, la misma mañana de los atentados del 11S, familiares de Osama Bin Laden que estaban estudiando en Estados Unidos tuvieron que ser evacuados. Después salió a la luz el tema de los contratos que tenían mutuos con los Bush en temas de petroleras, y obviamente para no generar ninguna sospecha después de varios años, y claro, tenían que de alguna manera justificar todas esas vidas también norteamericanas que se llevaron puesto la guerra en Afganistán, dijeron haber encontrado a Osama Bin Laden, pero no lo pudieron mostrar. O sea, lo que dijeron fue, hicieron una simulación por computadora, en donde se mostró en los noticieros que un grupo de 6 SEALs descendiendo en helicóptero entraron a la casa donde estaba Bin Laden. Bin Laden no opuso resistencia, se dejó matar, los SEALs lo mataron, lo agarraron, se llevaron el cuerpo y lo arrojaron al mar en un lugar que nadie sabe, con la excusa de no generar rechazo. O sea, de que no, si lo hubiesen matado, lo hubiesen llevado, no sé, por decirte, a Estados Unidos, lo hubiesen enterrado ahí, entonces hubiesen generado una zona de repudio donde podría haber traído mayores conflictos internacionales. Entonces decidieron, a voluntad única, los Estados Unidos, tirar el cuerpo al mar y chao, listo, ya está, se terminó y quédense tranquilos que Bin Laden definitivamente fue muerto. Y ahí te lo uno. Bueno. Nos hacen vivir en un mundo de simulación, que hasta el asesinato de Bin Laden fue simulado por CGI, y te lo mostraron en un noticiero y ya está, listo, se terminó el caso ahí. Y es lo que nos hacen con la Tierra esférica. La Tierra esférica la experimentás simulada en una computadora que te la muestran en una televisión y vos te crees que los tipos esos están en el espacio o que la Tierra es una esfera. Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron. Cientos. ¿Cuántos
psicópatas, asesinos has tenido que encarcelar? Unos cuantos. Tú eres policía judicial. Tú durante toda tu dilatada carrera has podido saber por qué alguien hace algo tan malo. Cada crimen, cada caso, cada criminal, cada víctima es un caso muy particular, ¿no? A través de las miradas, incluso en fotografías, más de una vez me he dado cuenta de la maldad. La primera vez que vi a un niño fallecido fue una de las cosas terribles. Y una vez me tocó unos delitos muy graves hacia una niña. Hay cosas que la sociedad no está preparada para escuchar, ¿no? Un caso en el que lo primero que hice es asistir a una mujer que había sido agredida por su marido y me di cuenta de que su marido me estaba apuntando con una escopeta con el cañón. Joder. ¿En qué casos mediáticos, por ejemplo, la gente te puede reconocer? En el caso de La Veneno, de Mario Biondo, sobre todo también en el caso de Débora Fernández. En el caso de Daniel Sancho, lo siento, pero no se puede quitar el peso que tiene lo que hizo. Lo de Marta del Castillo a mí me parece atroz. ¿Qué está pasando en las grandes ciudades en Europa? Cacería de migrantes en el sur de España. Se puede controlar la seguridad en las calles. Lo que está claro es que no se está evitando. Y luego todo el mundo, mira, es que la policía no hace nada. Hazlo tú. Yo creo que nos esperan unos años de unas confrontaciones y de unos problemas en las calles bastante importantes. Antes de empezar, quiero contaros algo muy importante, y es que estos números son una locura. 8 de cada 10 personas que ven el podcast no están suscritas. Y esto es muy importante porque cada uno de vosotros que se suscribe al podcast nos ayuda a la fórmula del éxito, a mí y a mi equipo, a llegar a muchísima más gente, a poder traer invitados mucho más especiales, a que el proyecto crezca y a que seamos una comunidad comprometida con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, que cada semana podamos crecer un poquito más y que seamos muchísimos más. Así que si tienes la oportunidad, me ayudas muchísimo con un like, con una suscripción, y cuantos más seamos, muchas más historias podemos traer a esta mesa. Así que gracias por estar aquí y empezamos. Óscar Tarruella, ¿qué tal? Bien, Nuri, aquí estamos. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Tengo muchas ganas de hablar contigo. Estoy con la curiosidad. ¿Sí? Sí. ¿Estás con buena vibración cuando has entrado aquí? ¿Qué te ha parecido el sitio? El sitio me parece tu casa. Y yo creo que tú estás atravesando un momento en el que realmente quieres hacer esto porque sí, porque había que hacerlo. Y eso no te lo sueles encontrar en el mundo en el que vivimos habitualmente, cada día. Hay que ser valiente. ¿Sabes que solo diciendo esto ya veo que eres un tío que, aunque yo no te haya contado nada de todo esto, que lo que acabas de decir yo no te he dicho nada, y tú ya lo has visto, a lo mejor siguiendo el podcast, entrando aquí, has seguido tu intuición y te ha llevado a una verdad mía? ¿Cómo lo has hecho eso? Bueno, dicen que a través de la mirada es el espejo del alma, ¿no? Uh-huh. Y cierto es. Yo voy a explicar algo que puede parecer un tanto esotérico, ¿no? Aunque creo que todos tenemos ese don, solo que nos pasamos el día o mirando un teléfono o al suelo o en otra dirección, o vamos por la calle y no creo que miremos a los ojos a las personas. Creo que en la mirada, nunca mejor dicho, está el espejo del alma y se ven muchas cosas, y a través de tu mirada se notan muchas cosas. De hecho, es una mirada que intimida, ¿eh? No en el mal sentido de la palabra, sino en el que sabes ver. Tú también sabes ver. Por su delicioso relleno. Encanta con lo que lleva dentro. ¿Tú eres policía? ¿Policía judicial? Uh-huh. No estoy en activo, pero sí. ¿Cuál es la diferencia para que la gente entienda qué es un policía y qué es un policía judicial? Bien, policía, tú haces la oposición, entras en los diferentes cuerpos policiales y si pasas las pruebas y la academia, pues te conviertes en un agente de policía. Uh-huh. Y los únicos que tenemos competencias son la Policía Nacional, la Guardia Civil, en Policía Judicial, y las policías autonómicas, uh-huh. Mossos d'Esquadra y Ertzaintza. Circunstancialmente también la Policía Foral de Navarra y algunas policías locales, pero ya más circunscrito al tema de accidentes de tráfico y cosas así.
Pero lo que es policía judicial para investigar cualquier crimen, del tipo que sea, tienen que ser estos cuerpos policiales. Y ya es una oposición, una vez eres agente y has pasado unos años, que yo considero que está muy bien que sea así, de patrullero, de uniforme, paseando en las calles, y porque creo que en las calles los compañeros de seguridad ciudadana, la gente ni se imagina la labor que hacen, ¿eh? Porque es, o sea, ahí aprendes, si no has sido un poco de calle, que digo yo, que también es bueno, aprendes mucho. Y es el previo paso a, creo yo, si tienes olfato de curiosidad, de saber más, de no quererte quedar solo con detener a los autores de un delito determinado. Entonces, cuando quieres dar el paso, ¿no? Y quieres investigar y te conviertes, si apruebas las oposiciones, en PJ, Policía Judicial. Un policía judicial es lo que todos tenemos en la cabeza cuando vemos un investigador, cuando vemos a alguien que ha habido un asesinato, un crimen de sangre macabro, ¿no? Entra y es el primero que ve la escena del crimen. Yo sé que tú tuviste un clic y eso te hizo cambiar y te hizo encaminarte a esta profesión con los crímenes de Alcácer. Sí, sin duda. De hecho, siempre lo he dicho, que yo no era un policía vocacional. No era el típico chiquillo que decía, no, yo quiero ser policía. Yo lo único que jugaba con una palangana, o sea, con un barreño de agua, que él se lo robaba a mi madre y estaba todo el rato paseando, o sea, haciendo que corría por los pasillos como quería o ser camionero o conductor de algo. Me gustaban los coches, las motos. Yo no pensaba en ser policía, ni mucho menos. Bueno, fui papá soltero muy jovencito y entrando en la academia, claro, también me afectó en sobremanera porque era papá de un recién nacido y vale que le impacta a cualquier persona, pero sea en la forma en la que también se dio la noticia, en cómo se dio esa atrocidad de crimen, a mí me dejó en shock, igual que a todo el mundo, la mayoría de ciudadanos, ¿no? Para que la gente, los más jóvenes sobre todo, la gente a lo mejor que nos esté escuchando desde otro país, tenga un poco de contexto. Unas niñas en un pueblo de Valencia, en Alcácer, básicamente están haciendo autostop o están en una carretera, entran en un coche, desaparecen y nadie sabe nada de ellas. El país se vuelca en buscarlas y al final aparecen asesinadas. Un crimen atroz. Una atrocidad. Torturadas y todas las barbaridades que se pueda imaginar un ser humano hacerle a una persona, ¿no? Y en este caso a unas chiquillas. Yo recuerdo además que llevábamos poco en la academia. O sea, no solo acabas de aprobar, sino que eres un pipiolo que acaba de entrar, muy jovencito. Con toda la efervescencia y con todo el... Y yo dije, Dios mío, yo quiero pillar a esta gente, ¿no? Quiero pillar a gente que hace cosas tan terribles. O sea, es cuando me empecé ya a informar en la academia, ¿no? Qué policías son los que se dedicaban a capturar a gente así, ¿no? Cuando ves un crimen así, algo que no sale totalmente de nuestro imaginario, ¿no? Y quiero hoy hablar de crímenes que todos tenemos en la cabeza, quiero indagar en la mente del asesino, en la mente del psicópata. Quiero que tú, que por desgracia has tenido que ver situaciones muy crudas, gente muy mala y dolor muy profundo, nos digas por qué se hacen estas cosas. Es decir, tú durante toda tu dilatada carrera has podido saber por qué alguien hace algo tan malo. A ver, yo entiendo que el ser humano necesita unas explicaciones razonables dentro de unos límites, ¿vale? Para poder concebir ni que sea en un poco algo tan atroz. Pero la respuesta real sería que no se puede explicar
porque cada crimen, cada caso, cada criminal, cada víctima es un caso muy particular, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, es como nos tiene acostumbrados, ¿no? En los true crimes, en las series que vemos en las plataformas de streaming, ¿no? Vemos esos grandes psicópatas, asesinos seriales que cometen esos crímenes tan atroces y que a gusto estamos en nuestra casa protegidos de todo mal, ¿no? Pero en realidad, y además hoy en día se está demostrando que hay muchos factores, no solo factores científicos. O sea, ya se sabe que el cerebro de un psicópata no es igual al nuestro, morfológicamente hablando. Eso se podría llegar a saber si tendríamos el caso de un niño psicópata o que tiene actitud psicópata y poder pues hacerle un escáner de ese cerebro y ver esa similitud, ¿no? De esas áreas del cerebro que no están respondiendo de la misma forma que el nuestro. Uh-huh. Pero al margen de eso hay muchos otros factores que son ambientales, y ya no por quitarle hierro a lo atroz, porque hay criminales que han tenido infancias muy duras y hay personas que han tenido vidas muy duras en la infancia y no han acabado siendo criminales. Uh-huh. Han podido cometer algún tipo de delito contra el patrimonio, pero nunca han llegado a delitos de sangre tan atroces, ¿no? Cuando tú te relacionas con alguien malo, de verdad, ¿eres capaz de detectarlo rápidamente? Es decir, podemos, tú lo haces, todos saber que la persona con la que nos estamos relacionando es mala. Yo ya sé que siempre que lo digo puede sonar muy esotérico, pero yo a través de las miradas, incluso en fotografías más de una vez, me he dado cuenta de la maldad. Y igual que podemos detectar que la mirada de una persona es una mirada triste, una mirada de bondad, también vemos la mirada de la maldad. De hecho, ¿cuántos libros nos han escrito desde la mirada fría del psicópata, ¿no? Esa mirada que incluso, como muchos psicópatas, pueden llegar a ser muy amables, atentos, y de repente sale el monstruo, ¿no? En ese preciso instante en el que sale el depredador, la mirada les cambia, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que sí. Yo, de hecho, me sabe mal tenerlo que decir, pero yo, si voy por la calle, detecto si hay alguien con maldad. ¿En serio? Sí. ¿Y esto es porque has entrenado un sexto sentido? ¿Porque tienes una intuición que todos tenemos, pero que tú la tienes como mucho más presente? Yo creo que se lo debo a mi madre. Okay. Sí, mi madre desde pequeño dice, además, me afirmó recientemente, porque la pobre tuvo problemas de ictus, le ha afectado bastante la memoria, ¿no? Pero hemos hablado más de una vez y ella siempre describe que le he salvado la vida 2 veces de pequeño yo. ¿Cómo? En una ocasión vino un señor a pedir a la puerta de casa y yo detecté que era malo y que tenía malas intenciones. Y le dije, cierra, mamá. Y cerró. ¿Qué habría pasado? No lo sabemos, pero yo lo sentí muy dentro de mí. Y luego también en otra ocasión una señora que la quería estafar y yo también noté esa maldad. O sea, son 2 tipos de maldad diferentes, ¿no? Uh-huh. O de astucia dentro de esa maldad. Y mi madre lo tiene clarísimo, que la salvé. Y con esto, ¿qué quiero decir? Claro, si mi madre me habría dicho, esto son tonterías, esto es tu imaginación, pues no sé qué habría pasado, ¿no? Con esa intuición. Pero lejos de hacer eso, mi madre la incentivó.
No solo a mí, a mis hermanos también. Y la verdad que la intuición no nos ha fallado. Y creo que todos la tenemos, ¿eh? Hablaremos de tu carrera. ¿Cuántos levantamientos de cadáver has tenido que hacer en tu carrera, por ejemplo? ¿Lo tienes? Cientos. ¿Cuántos psicópatas, asesinos has tenido que encarcelar? Unos cuantos. Y cuando tú, en retrospectiva, lo ves ahora, hablas de la intuición como algo muy importante en ese proceso. Yo tengo en la mente, y seguro que muchos de los que nos escuchan o nos ven también, una escena de Mystic River, una película increíble, en la que dos policías están investigando el asesinato de una niña. Esa niña es la hija de Sean Penn en la ficción. Sean Penn es un tipo duro, un tío malo, pero cuando está con su hija es un tío muy frágil. Alguien ha asesinado a su hija y ellos creen que es una persona. Van a verla y la cámara es increíble. Clint Eastwood hace una escena increíble ahí donde tú te crees lo que está diciendo esa persona. Los dos policías salen de ese bar y uno le dice, está mintiendo. La intuición. Sí. Sí, y es así. Y cuanto tienes compañeros como el Indio, que tuve el gran honor de tenerlo, y algún otro que podría citar, ¿no? Se va agudizando con los años, con el conocimiento del mal, con toda esa oscuridad que envuelve a este tipo de delitos, ¿no? Sobre todo los delitos, como te digo, de sangre o relacionados con el crimen más violento, ¿no? Uh-huh. Porque hay otros delitos que ya lo ves. De hecho, nosotros jugábamos a un juego que queda feo decirlo, pero alguna Navidad que te pillaba de guardia, jugábamos a un juego y era a imprimir fotografías de detenidos de otras demarcaciones a las cuales no conocíamos de nada, y era un juego para si nosotros adivinábamos qué tipo de delito habían cometido. Solo por la cara. Sí. Y la mayoría acertábamos. Este delito es contra el patrimonio, robos, hurtos. Uy, este es chungo. Este es de sangre. Este tiene pinta de sangre, sí. Este, ya sí. Y realmente, claro, no puedes decir que es otra cosa que no solo la experiencia, sino la intuición. ¿Y eso se trabaja? ¿Lo podemos trabajar todos? Yo creo que sí. De hecho, es que creo que cualquiera que nos escuche o que nos vea no puede negar que ha dicho alguna vez en su vida, si ya lo decía en mi interior. La mayoría del arrepentimiento suele venir por no haber escuchado la intuición. Totalmente. Entonces, ¿quién puede negar que ha tenido una intuición? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, si la propia sociedad está narcotizada, si por lo que sea estamos tan ocupados, ¿no?, cuando somos padres, de no observar a nuestros hijos cuando, por ejemplo, dibujan. Nosotros, las personas que nos hemos dedicado a esto, por ejemplo, hemos conocido muchos delitos gracias a los dibujos de los niños, ¿no? ¿Y qué tipo de delitos? Porque muchas veces cuando son delitos cometidos por algún familiar, el niño tiene mucha necesidad. O sea, en cualquier persona, pero cuando son, sean progenitores o personas cercanas que teóricamente le tienen que proteger, pues tienen una tendencia o a bien a emularlo con juegos o con dibujos. Wow. Entonces es durísimo cuando tienes que ver algo así. Yo una vez me tocó y pude sacar ahí, con la ayuda también de psicólogos infantiles, unos delitos muy graves hacia una niña. ¿Puedes contar el caso? Sí, de hecho a mí a poco más me cuesta el puesto. Reaccioné violentamente hacia esa persona. Al final no llegó a denunciarme, pero bueno, se lo planteó. Uh-huh. Y era una persona que había abusado de su sobrina.
de 10 años, de una forma salvaje. Claro, cuando fuimos a buscarlo el indio y yo, lo siento, ahora ya han pasado los suficientes años y lo puedo contar, ¿no? Pero bueno, de hecho el indio decía, hay cosas que en la presentación de mi libro una vez dijo, hay cosas que nunca contaremos y hay cosas que la sociedad no está preparada para escuchar, ¿no? Yo recuerdo, claro, también provenía de una época y un momento histórico no solo policial. Con esto no quiero decir que nos dejaran. Uh-huh. Tú puedes pegar o puedes hacer lo que sea, ¿no? Pero yo recuerdo que agredí a esta persona uh-huh. y a poco más me cuesta el puesto. Y a partir de ahí, que tocaba temas de delitos contra menores, recuerdo que aunque era muy bueno en ese trabajo, un día ya se me pasaban ideas tan malas por la cabeza que le dije a mi jefa que era hora de marchar yo de ese grupo de delitos contra menores. Es decir, una cosa tan natural como tu pulsión vital de ejercer la justicia, ¿no? Alguien que ha hecho algo tan malo no se merece nada más que una reprimenda. Tú no podías controlar esa justicia, ¿no? El que llevar la justicia por tu mano, ¿no? Yo realmente, Uri, ya me imaginaba acabando con la vida de alguno de ellos. Y eso es muy... Ya cuando ya crees que puedes llegar a ser capaz de hacer algo así, es mejor retirarse. Estoy de acuerdo. Pero una persona que es capaz de hacer tanto daño merece una segunda oportunidad. Bueno, las personas dirán a lo mejor que si se arrepiente. Yo visceralmente no le daría esa oportunidad. Según qué tipo de delitos que yo he visto, lo siento mucho, pero yo no le daría una segunda oportunidad. Y sé que es una pregunta muy complicada y es una pregunta que todo el mundo tiene una respuesta y seguramente se pueden pelear entre unos y otros, ¿no? Pero te lo pregunto a ti, que has visto a mucha gente y que trabajas profesionalmente de ello y que sabes que esa persona se ha equivocado o que esa persona no tiene remedio. Tú eso lo sabes. Sí. El tío este que ha hecho algo a su hija o un José Bretón que quema a sus hijos, una atrocidad de ese nivel. Tú sabes si esa persona va a volver a hacer una cosa así. Según los especialistas, hay casos en los que a lo mejor no, si se adhieren a un programa que hay, por ejemplo, para psicópatas, etcétera, que se está viendo en que en el 20% de los que lo realizan puede haber, eso no lo podremos saber hasta de aquí a unos cuantos años, puede haber posibilidad de reinserción total, pero yo personalmente creo que todos somos bastante hipócritas porque hay unos límites legales. Pero en realidad, si nos dejaran, veríamos qué sucedería. Yo lo siento mucho, pero si alguien hiciera así a un ser querido mío, no creo que acabará bien. O sea, yo estoy convencido que yo acabaría o en la prisión o porque no podría evitarlo. Preferiría irme a la prisión a que esa persona continuara viva. Y puede parecer que va en contra de mis creencias religiosas o
espirituales, como le quieran decir, pero hay cosas con las que no puedo. Mira, me está recordando en este momento a un podcast que me tocó mucho personalmente, un podcast con Miguel Asal. Os recomiendo que lo veáis cuando terminemos aquí con Óscar. Miguel es sanitario y él trabaja en una ambulancia. Él es el primero que llega cuando hay un accidente, por ejemplo, en una piscina y un niño, desgraciadamente, se ahoga en la piscina. Él es el primero que llega a salvarle la vida a ese niño haciendo una maniobra o el primero que tiene que certificar la muerte de ese niño, ¿no? El padre está al lado, o la madre, o los dos, con un ataque de pánico. Lo que me estabas contando entiendo que tú lo has vivido también en algún momento, ¿no? El hecho de entrar en una casa o en una situación donde alguien ha hecho algo y la otra persona está... ¿Qué le dices tú a alguien que está en ese momento viendo eso? De hecho, nuestro trabajo, sobre todo ya en delitos contra las personas, cuando tenías... Antes de estar en homicidios estuve en muertes judiciales, que es cuando más levantamientos haces, porque son muertes en las que no ha quedado claro si hay una intervención violenta o hay que investigarlo, ¿no? Un anciano que se cae por unas escaleras y que puede ser por una herencia o puede ser porque realmente se ha caído por esas escaleras, ¿no? Joder. Claro, entonces interviene la policía judicial. Entonces... yo recordaré toda la vida un caso que me pesó muchísimo, porque nosotros en aquella época con el Indio está en una comisaría cercana a la frontera con Francia y lo intentamos de mil maneras, de que nos dejaran ir al domicilio de una persona que se había quitado la vida y no hubo forma. O sea, nos dijeron que estábamos a tope de trabajo y que se tenía que hacer por teléfono. Y yo creo que ha sido una de las cosas más duras que me ha pasado nunca, porque preferiría mil veces, aunque sea así impactante como tú explicabas, con el testimonio de esta persona que entrevistaste. De Miguel, sí. De Miguel. Pues yo prefiero, por duro que sea en persona, que no como me tocó hacer por teléfono. Porque creo que es algo... Y eso que era su expareja. Pero había mucho afecto. Y bueno, recuerdo los gritos de horror al otro lado del teléfono y fue terrible. Yo lo pasé muy mal, lo recuerdo. Creo que los profesionales nos preparan para precisamente poder dar esas noticias que no quiere dar nadie. Los compañeros de tráfico, por ejemplo, son un claro ejemplo, ¿no? De eso, que es terrible. Yo tengo un amigo que es policía y me explicaba que pues una de las imágenes que había visto había sido una persona que había saltado de un edificio y había caído y se había... Bueno, no quiero decir no cómo está, pero todo el mundo puede entender la situación, ¿no? Y que eso a él no podía quitárselo de la cabeza. Es decir, tú no tienes en ningún momento esa... Si yo veo algo, veo no sé, una paloma que le han atropellado y tengo por la noche una rumiación sobre eso, o sea, ¿tú cómo sobrevives a eso mentalmente? A ver, a no ser que seas una persona con algún problema, algún trastorno mental o un psicópata, te afecta. O sea, ¿no te visitan los fantasmas por la noche? No, pero bueno, a ver, yo por ejemplo, la primera vez que vi a un niño fallecido fue una de las cosas terribles, más terribles incluso que cualquier otra muerte, que hay muertes muy terribles, ¿eh? Gente que se tira al tren, gente calcinada, que es terrible, y además porque sabes que han sufrido mucho antes de morir. Dios mío. Eso te va a acompañar toda la vida y yo, de hecho, en el libro lo pongo. Siempre aconsejo a cualquier profesional del tipo que sea, no solo policías, ¿eh? Como tú bien has dicho, Miguel, cualquier persona, aunque parezca que te estés acostumbrando, es bueno ir a terapia. Es lo más recomendable que pueda haber, porque ningún ser humano está capacitado con sus propias herramientas como para llevar eso bien, ¿no? Yo tenía un ritual que era, sobre todo cuando había muertes muy atroces,
que era, según llegaba a casa, me iba al laundry y me quitaba toda la ropa y la echaba en la lavadora y le ponía el programa de lavado y cuando me duchaba era ducharme, no hablo solo por olores, hablo la energía, ¿no? Intentar limpiarte el máximo posible de imaginar que se iba todo por el sumidero. Es un ejercicio que puedes hacer como para aliviar un poco, pero es algo que te va a acompañar toda la vida. Hablamos de esa percepción psicológica, ¿no? Y de esas imágenes que evidentemente te acompañarán siempre. Pero físicamente, cuando entras en un sitio, el olor, el tocar, la sangre, todo eso, ¿cómo es? Te acabas acostumbrando al principio. Bueno, al principio es un poco pagar la novatada, honestamente. O sea, cuando alguien es nuevo... los veteranos le miran como diciendo, ya verás tú, a ver si se va a desmayar o va a poner a vomitar. Va a poner a vomitar o... Why waste another summer not loving your body? With Base 44, we turned that question into a successful business. 80 Summers is a premium swimwear brand made to help women feel good about themselves. We got an opportunity for a pop-up, and we needed a POS fast. Every system we looked at was too complex or didn't offer what we needed. I spent one evening working on Base. By morning, we had a customized solution that actually worked. Looking at the customer, starting to approach the cashier, and then seeing it work. Everything was selling out so fast, and Base made it possible. Hay personas más fuertes mentalmente que otras. Hay personas que les afecta más un tipo de situación, como puede ser la sangre, que a otras. A mí me afectaba realmente, aparte de la imagen, o del olor, o de las sensaciones, a mí siempre me afectaba mucho el imaginarme el antes de. Sí. Incluso con muertes que aparentemente podían ser más plácidas, ¿no? Que una muerte violenta, como puede ser... Recuerdo una señora que murió con la tele encendida y estas muertes así a mí se me hacían muy duras, que morían en absoluta soledad. Y entrar allí porque unos vecinos te han dicho que hace tiempo que no la ven o que no le ven, o porque huele el piso en verano, ¿no? Se me hace muy duro. Se me hace muy duro que una persona acabe así y que muera sola. Se me hace muy, muy duro y muy triste. Aunque pueda padecer, ¿eh? Lo otro más gore, mucho más... Porque al final es algo que el cerebro se va acostumbrando. Pero sí creo, que si tienes un corazón entre las entrañas y te preocupa el bien ajeno, pues afecta. Quiero hablar, Óscar, contigo de un tema que para mí es muy, muy importante, que es la valentía. ¿Cómo has trabajado tú o cómo te has autotrabajado para no tener miedo? Es una pregunta que creo que se hace todo el mundo, ¿eh? Incluso cuando te metes en un trabajo como estos, al principio uno mismo, hasta que no se ha enfrentado, porque no es lo mismo haberte enfrentado según qué situaciones en la vida, que enfrentarte a este tipo de situaciones, ¿no? O a agresiones muy, muy bestias o a un tiroteo, ¿no? Yo creo que no sabes que eres valiente hasta que sucede la primera ocasión. Y en vez de dar un paso atrás o quedarte congelado, das un paso adelante aún a pesar de que sea lo que tenga que ser. Es como te quedas muy frío, pero de repente notas que das un paso adelante porque es lo que debes hacer. ¿Y tú recuerdas ese momento? ¿El momento en el que viste el miedo por primera vez delante? ¿Cuándo fue? Recordaré toda mi vida, además, que fue... un caso en el que lo primero que hice es asistir a una persona, a una mujer que había sido agredida por su marido, y me di cuenta de que su marido me estaba apuntando con una escopeta con el cañón.
por detrás. Sí, y fue mi compañero que actuó súper rápido, pero yo te aseguro que en esas décimas de segundo, primero, el corazón te bombea tan fuerte que parece que tengas la sangre aquí en la punta de la lengua y crees que ya es el final. Joder. Era un novato y pagué la novatada. La novatada que era, pues tenía que haber asegurado el perímetro antes de asistir a la víctima. Y bueno, lo primero que a mí me enseñaron en mi casa, que no en la academia, era a asistir a la víctima. Y pagué el pato. ¿Y has estado muchas veces al borde de un posible final? Sí, unas cuantas. Y a eso sí que reconozco que te acostumbras. O sea, llega un momento que cada vez el corazón ya no te late a 1000 por hora. ¿En serio? Sí. O sea, el cuerpo humano es tan así que hasta a punto de morir nos acostumbramos. Sí, por ejemplo, nuestros compañeros en los diferentes cuerpos que están en las unidades especiales no necesariamente tienen que ser psicópatas, me explico. Si no, no deberían estar allí. No. Y probablemente les medirían las pulsaciones y llega un momento que te acostumbras. Es como que tu mismo cerebro, no sé cómo lo hace, se activa un mecanismo de que todo pasa a ir más poco a poco. Entonces, cuando te vas dando cuenta de que la valentía, que es lo que era el inicio de tu pregunta, no es no tener miedo, sino es educar el miedo, ¿no? Es enfrentar, a fuerza de enfrentarse a él. Yo recuerdo que mi hijo me preguntó muy pequeñito, bueno, mejor dicho, me afirmó, me decía, yo cuando sea mayor quiero ser tan valiente como tú, papá. Y yo le decía, ¿por qué, cariño? Y me decía, porque tú no tienes miedo. Y yo le decía, uy, te equivocas. Te equivocas, tengo mucho miedo y a muchas cosas. Lo que pasa es que me enfrento a él. Y esa explicación le sirvió. Pero claro, ¿qué le vas a decir? Que no lo tienes, en realidad tienes miedo. Lo que pasa es tener otros miedos. Quizá el enfrentamiento ya físico ya no le tenías miedo. Quizá esa sensación de que, ostras, la próxima a lo mejor me pegan un tiro y ya... Pues a lo mejor tenía más miedo de no llegar a casa y que mi hijo se quedara sin padre. Eso sí me daba miedo. Solo imaginármelo, ¿no? Eso me daba más miedo. Pero al principio sí que es un miedo muy físico. Es inherente al ser humano, ¿no? El instinto de supervivencia. Y yo creo que sí, se va educando. Y tú que has tenido que lidiar con tanta gente... este hombre que te apuntó por la espalda, que no era un mafioso, no era un tío que a lo mejor había matado a más gente, ¿quién crees que es más capaz de apretar el gatillo? ¿Un tío peligroso que ha matado a mucha gente o alguien que a lo mejor está presa del pánico o está descerebrado o que no sabe qué hacer y te clava el puñal o te dispara? Hombre, personas que están muy acostumbradas a ejecutar a seres vivos, obviamente son súper peligrosas, ¿no? Pero no podemos subestimar, por ejemplo, a un cobarde. ¿En qué sentido? Un cobarde no sabes cómo puede reaccionar en un momento dado. A todo el mundo tenemos visto, un cobarde no sé qué, pero un cobarde a lo mejor se le va la cabeza y de repente le mete 30 puñaladas a una persona. O una persona bajo los efectos de las drogas o que tiene el mono, por ejemplo. Nosotros llevamos un caso de una traficante en un barrio muy conflictivo de aquí, de Barcelona, en el que apareció cosida a puñaladas y todo el mundo pensaba que era un ajuste de cuentas, que tal, y al final era un yonki. ¿Y cómo tú no te agarras a la cosa más lógica? Es decir, cuando tú piensas que puede ser un ajuste de cuentas, ¿no? Y la investigación puede ir por ahí, ¿cómo tú piensas, no, vamos a investigar por otra parte, ¿no? Porque en muchos casos se habla del crimen perfecto, ¿no? En el que ya se ha pensado todo para que
para que no quede rastro, ¿no? Pero hay algún policía o alguien, una policía judicial, que dice, no, vayamos a este detalle. Wix es tu oportunidad para contar tu propia historia a través de un sitio web que refleje tu esencia. Personaliza cada elemento de tu página web y crea una experiencia visual única que destaque tu producto. Potencia tu sitio web con contenido que hará crecer tu negocio. Tu esencia, tu sitio web, tu plataforma. Do you like scary movies? Reese sabe cómo sobrevivirlas. No contestes. Este Halloween, Scream for Reese's, Scream 7, solo en cines 2026. Ahí debo reconocer que está muy bien el trabajo que se ejerce desde los grupos de policía judicial, que siempre es, bueno, lo deseable es que sean bastantes agentes, ¿no? Eso ya dependiendo el cuerpo y el destino. Pero, hombre, lo que nunca se puede cerrar es una vía de investigación. O sea, incluso la más evidente. También recuerdo un caso que habían entrado en la casa de unas personas mayores, y era la época en la que habían robos de estos tan violentos que las maniataban y por la noche y así. Y bueno, todo parecía apuntar a algo similar, y al final fue un familiar que lo habían desheredado, o estaban, mejor dicho, con la intención de hacerlo.